Empezaremos a partir de este momento con Lingüística Funcional Integra, temporada 2. Este proyecto está organizado por el Grupo de Estudos en Funcionalismo, GEF, coordinado por la profesora doctora Nadia Prata de la Universidad Federal de Ceará, UFC. El equipo está formado por la estudiante de doctorado del programa de posgrado en lingüística de UFC, PPGL, Victoria Paz, y por el estudiante de máster en lingüística, Armando Araújo. Hola a todos, saludos, bienvenidos a una entrevista más con Lingüística Funcional Integra. Y hoy recibimos, creo que ya ha salido gente. Hola a todos, saludos y bienvenidos a una entrevista más en Lingüística Funcional Integra. En el día de hoy recibimos con mucha alegría la profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez. La profesora doctora Catalina Fuentes Rodríguez es profesora catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura en la Universidad de Sevilla. Doctora en Filología Hispánica por la misma universidad, desarrolla proyectos con énfasis en la lingüística pragmática, macrosintaxis y persuasión. Ha creado y dirige el Grupo de Investigación, Argumentación y Persuasión en Lingüística, APL, en el cual ha sido también responsable por la dirección del corpus MESA, Macrosintaxis del Español Actual, resultado de su proyecto de excelencia de mismo nombre. Dirige también su actualización para el corpus MESA 2.0, que pasa a ser objeto del proyecto de excelencia de construcciones periféricas a operadores discursivos, un estudio macrosintáctico del español actual. Sus estudios han contribuido fuertemente a la teoría de la pragmalingüística y colabora con investigaciones de lengua, discurso y contexto, además de trabajos sobre estrategias de persuasión y descortesía verbal en la lengua española. Muchas gracias, profesora Catalina Fuentes Rodríguez, por su presencia acá en las entrevistas, en este proyecto que se hace con mucho cariño, con mucho empeño, con mucha labor, y les damos la bienvenida. Gracias a vosotros y gracias por la labor que hacéis y por este proyecto tan bonito que va a tener, creo, muy buenos efectos. Sí, así esperamos. De primero, entonces, profesora, le pedimos, por favor, que defina la macrosintaxis. Bien, nosotros entendemos como macrosintaxis que, antes que nada, hay que decir que el concepto de macrosintaxis viene de la lingüística francesa, de autores como Guillaume Van Beniste y sobre todo por Berendonnet y Claire Blanche Van Beniste establecieron los estudios, la diferenciación entre micro y macrosintaxis. La macrosintaxis se ocupa desde nuestro punto de vista y derivado de esos anteriores, del estudio de la sintaxis de las unidades superiores a la oración. Es decir, sería como una sintaxis supraoracional. El límite superior de la macrosintaxis es el estudio del texto o discurso, monologal o no, y la unidad mínima es el enunciado, entendida como unidad comunicativa mínima realizada en un contexto. Un enunciado puede estar formado por varias oraciones o por una sola palabra, pero en el momento en el que nosotros lo entendemos como una comunicación que realiza un hablante a un oyente en un entorno concreto y que aborda, expone, emite como una sola unidad, con unas pausas y una entonación, ese es el enunciado, unidad mínima. Esos enunciados se relacionan entre sí y crean pues párrafos, intercambios en el diálogo y llegan hasta componer el discurso. ¿Por qué hablar de macrosintaxis? ¿Por qué no decir seguimos haciendo la sintaxis como la sintaxis de la oración?
Pues porque al tener en cuenta la producción, es decir, la emisión, la comunicación concreta, aparecen otros elementos, aparecen otras estructuras, otras funciones sintácticas, otros huecos funcionales que son los que transmiten la inscripción de los agentes comunicativos de hablante y oyente y del contexto en ese propio discurso realizado, ya sea en la elección de los términos, en las estructuras empleadas, en las estrategias comunicativas empleadas, en el uso de atenuación, cortesía, etc. Eso exige una nueva metodología, porque no podemos hacer una simple extensión de la sintaxis oracional que funciona con criterios de, como todos sabemos, de dependencia, un elemento que depende de otro, pero en el caso de la comunicación discursiva, cuando ya pasamos a la realización, son otros los factores que influyen, ¿no? Aparecen, como decimos, se generan nuevos huecos sintácticos, nuevas funciones sintácticas y también nuevas relaciones. Por tanto, tenemos que utilizar un enfoque diferente que integrar con la microsintaxis, es decir, la macrosintaxis no anula los estudios de la sintaxis oracional, al contrario, parte de ella, puesto que todo enunciado está realizado a partir de elementos oracionales, a partir de la sintaxis de la oración. Simplemente extiende el estudio del estudio tradicional centrado en la oración, lo extiende hasta llegar al discurso y aborda esos nuevos huecos sintácticos, esas nuevas funciones sintácticas que surgen con la inscripción de hablante y oyente en su discurso. Muchas gracias, se ve entonces que se amplía. Y dentro de esos estudios de macrosintaxis, ¿qué temas se abordan en la teoría? ¿Qué se puede establecer como tema? Pues yo diría que, bueno, como se deriva de lo que acabo de decir, todo lo que esté relacionado con la producción y la recepción del discurso, pero para ser más concreto, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos que partir de la estructura del enunciado, incluyendo todos los elementos que tienen un comportamiento periférico, es decir, esos elementos que llamo DIC, complementos extraproposicionales, y que en los estudios de Blanche Van Benist y de Berendonnet aparecen como prefix, sufix, infix, es decir, prefijos, sufijos, elementos que se insertan de manera parentética entre pausas y que pueden aparecer al inicio, en el medio del enunciado, al final, pero que incluyen funciones que no tienen nada que ver con la oración, que no pueden explicarse de la oración. Luego, el primer paso es ver esa estructura del enunciado y determinar esos complementos periféricos, esas funciones sintácticas nuevas. Luego tendremos que subir hacia arriba y ver los tipos de enunciados. Los tipos de enunciados en los que ya no nos quedaremos solamente con un enunciado formado por una o varias oraciones, sino que también tenemos que integrar otros como los enunciados nominales, los que no tienen verbo, como precioso o como qué lástima, o enunciados suspendidos en los que la persona no termina su comunicación porque sabe que el oyente la va a entender, lo va a reponer. Cuando decimos, con el trabajo que me cuesta, y el otro entiende lo que quiere decir con eso, ¿no? Los enunciados parentéticos, que son aquellos que insertamos dentro de otro discurso para introducir bien un comentario sobre lo que estamos diciendo, una expresión emotiva, un argumento que va en una línea diferente, es decir, generamos con esos enunciados parentéticos, generamos un discurso que, como si tuviera varias líneas, en un desdoblamiento del hablante que toma como dos roles en su propio discurso. Por una parte informa y por otra parte se autocomenta, corrige, inserta
dándole una mayor profundidad al discurso. De ahí que los enunciados parentéticos aparezcan en tipos discursivos más complejos, como por ejemplo los discursos muy elaborados, los discursos políticos, en los que el hablante a veces introduce ironías, humor o apuntes a otro miembro, a otro receptor, ¿no? Tenemos que introducir también ahí tipos de enunciados como aquellos que constituyen la co-construcción discursiva, es decir, cuando una persona en un diálogo le termina la frase a la anterior, ¿no? Le continúa la frase, como si los dos estuvieran formando un enunciado, pero por dos personas, ¿no? Y también, por supuesto, integrar ahí todos los estudios de diálogo, todas las intervenciones, las estructuras que aparecen en las intervenciones, cómo se relacionan los intercambios entre sí, cómo generamos un texto completo a partir de diferentes superestructuras o tipos discursivos, es decir, cómo podemos encontrarnos un texto heterogéneo que esté formado por secuencias narrativas, dialogales, descriptivas, etcétera, ¿no? Y esa es la realidad del discurso. Es raro que nosotros nos encontremos textos homogéneos. Generalmente utilizamos secuencias diferentes y las combinamos. Pienses en una novela, pero no solo en eso, en cualquier otro, en una receta de cocina hay diferentes secuencias incluso, ¿no? ¿Qué más tendría que estudiarse en macrosintaxis? Pues el estudio de todo lo relacionado con la enunciación, por ejemplo, la polifonía, cómo se emite, cómo aparecen los diferentes hablantes en un discurso, cómo una persona puede, cómo en un discurso monologal puede haber diferentes voces. El caso que mejor conocemos es el de discurso directo e indirecto, pero hay muchos otros aspectos. También los elementos aproximativos, por ejemplo, en plan o tipo, o digamos, o cómo, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado con la formulación. Si yo digo, para ser sinceros, o dicho en otras palabras, o dicho entre paréntesis, todos esos aspectos son matizaciones que el propio hablante hace sobre su decir para que el receptor llegue a una interpretación correcta de su intención, ¿no? También las formas reformulativas como es decir, o sea, etcétera. Tenemos que estudiar las relaciones que se dan entre los diferentes enunciados o entre las diferentes intervenciones o intercambios. Y ahí aparece todo el estudio de las relaciones cohesivas, estudio de la encapsulación, es decir, cuando nosotros utilizamos un término que anuncia en cierto modo y que contiene todo el contenido argumentativo de lo que va a venir después. Por ejemplo, cuando yo digo, tengo un problema, que se me ha roto el coche y no puedo llegar. Ese problema, el término problema, encapsula, anuncia, incluye todo el significado de lo que viene detrás y genera una estructura muchas veces catafórica. Fíjense las pocas veces que hemos estudiado la catáfora, ¿no? También las relaciones evaluativas, cómo el hablante expresa una evaluación sobre un mensaje o las relaciones interactivas. Otro punto, otro tema de la macrosintaxis es todo lo relacionado con la sintaxis de la información, es decir, cómo exponemos la focalización, qué elementos utilizamos para focalizar, para señalar el tema, para exponer la intersubjetividad y todo ello nos llevará también a un punto fundamental y es que la multidimensionalidad tiene que ser un factor fundamental al estudiar la sintaxis. Es decir, que veremos elementos que cuando empezamos a analizar en macrosintaxis una estructura, vemos que tenemos que poner en marcha varios aspectos. Si una persona utiliza una expresión como el dichoso niño no para de molestar, pues yo utilizo ahí un adjetivo y ese adjetivo pues tiene una función que está más allá de calificar a niño.
entre otras cosas, ha cambiado su significado. Ya no significa un niño feliz, sino está transmitiendo un contenido sobre el hablante, lo que opina el hablante. El hablante se siente molesto cuando utiliza ese término. Y por tanto, yo no me puedo quedar en el análisis de la oración, tengo que llegar a la parte del enunciado, porque ese término, si está en medio de una conversación, marca que toda esa conversación o toda la intervención de ese hablante está marcada por esa molestia, ¿no? Por esa posición subjetiva. Entonces, tenemos que incluir aspectos que tampoco explica la gramática oracional bien, como por ejemplo la posición o la interjección, que siempre se queda ahí como un apéndice, o los vocativos. Cuando uno analiza en sintaxis una oración, se queda un poco, si hay un vocativo, se queda un poco como diciendo, ¿dónde pongo yo el vocativo? ¿A quién modifica? Porque al verbo no lo modifica. Y otros términos como por ejemplo los vocativos que ya tenemos más o menos fijados, por ejemplo tío en español o weón en el español de Chile, todas las formas que nosotros podemos utilizar para relacionarnos o llamar a una persona con la que tenemos más relación, ¿no? Con la que tenemos más cercanía, cómo llamamos a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestro amigo, a nuestra amiga, etc. Todo eso genera una estructura sintáctica, pero una estructura sintáctica que está marcada de subjetividad, pero que también depende de en qué sitio estemos, de qué modalidad de habla estemos utilizando. Tiene muchas más funciones y tiene muchos más contenidos. Todo eso lo emite o va en el contenido del elemento que expresamos. Estupendo, es muy complejo y muy completo, ¿no? Y se puede entonces estratificar en unidades la macrosintaxis como la tenemos en la sintaxis oracional cuando trabajamos las clases de palabra, por ejemplo. Pues sí, cuando hacemos macrosintaxis, quizás ya estamos entrando en aspectos que quizás haya más discusión sobre ello, ¿no? Desde mi punto de vista, a las clases de palabras tradicionales que conocemos en sintaxis de la oración, pues hay que añadirles otras clases de palabras que no tienen sentido si no es dentro de la macrosintaxis, porque no funcionan dentro de la oración, no tienen función dentro de la oración. Y ahí entra el tema estrella de todos los estudios de lingüística del discurso o todos los estudios que se han hecho de pragmática, es decir, el famoso tema de los marcadores del discurso. Pues esos elementos que se utilizan o que se metieron en esa clase, en esa macro clase de palabras, corresponden a dos unidades diferentes, dos unidades que son discursivas, no, son macrosintácticas, no son de la oración, que es el elemento que conecta, que relaciona, lo que de verdad se llama marcador del discurso en la postura de Fraser, es decir, un elemento relacionante que relaciona enunciados, como por ejemplo sin embargo o además, relaciona enunciados, puede relacionar párrafos, aunque luego pueda tener una función, puede utilizarlo un hablante a lo mejor dentro de la oración, pero su función propia es relacionar enunciados o párrafos. Y eso es diferente, esa función sintáctica, esa clase de palabra es distinta de otra clase de palabra a la que llamamos operador discursivo, en el que se incluyen términos como sinceramente, al menos, solo, no sé, gracias a Dios, afortunadamente, es decir, elementos que no sirven para relacionar. Son elementos que funcionan dentro de un enunciado, que aparecen de manera periférica, es decir, aparecen entre pausas generalmente, pueden tener movilidad, pueden aparecer al inicio, intercalados, al final, no tienen función dentro de la oración y su contenido apunta a esos 4 planos que habíamos considerado en lingüística pragmática, es decir, al aspecto enunciativo, por ejemplo, sinceramente, al aspecto modal o subjetivo, por ejemplo, afortunadamente,
al aspecto informativo, por ejemplo, precisamente, o aspectos argumentativos como al menos, solo y otros muchos, ¿no? Esos son elementos que forman clases de palabras, igual que nosotros tenemos la clase de palabras de los sustantivos, pues tenemos clases de palabras de operadores y lo mismo clases de palabras de conectores de diferentes tipos, claro está. Operador argumentativo, informativo, enunciativo, modal, y en los conectores, pues conector causativo, contraargumentativo, interactivo, etcétera, ¿no? Pero no queda ahí la cosa, puesto que si tenemos un poquito de visión de qué ha ido ocurriendo en la sintaxis en estos últimos años y los estudios del discurso, se ha trabajado mucho sobre los marcadores, sí señor, pero ha llegado un momento en el que se ha trasladado el estudio también a lo diacrónico, a lo evolutivo, y en ese salto nos hemos encontrado, por una parte, estudios sobre la evolución del discurso, sobre esos marcadores antes, en otros momentos de nuestro idioma, y cómo los empleamos en la lengua coloquial. Tenemos esas dos caras que se han ido investigando. Y claro, en ese estudio, pues aparte de pensar que hay elementos, conectores, operadores coloquiales, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos hablar de osea, que se considera más coloquial que es decir, como conector, pero también van surgiendo elementos que no están del todo fijados, es decir, que elementos que va empleando el hablante con estos contenidos subjetivos, enunciativos, modales, argumentativos, pero que todavía no están fijados. Y entonces aparece el concepto, o podemos utilizar, y así es como nosotros lo hemos hecho desde nuestra perspectiva y lo hemos incorporado a nuestros estudios de macrosintaxis, pues un concepto que viene de la gramática de construcciones, que está teniendo en la actualidad bastante fuerza. Hay bastantes estudios sobre las construcciones por una razón, porque el concepto de construcción va más allá, te permite utilizarlo más allá de la palabra, puede hablar de construcción, puede tener la extensión que nosotros queramos, puede ser un sintagma, puede ser una estructura verbal, puede ser hasta un enunciado completo, ¿no? En el caso nuestro lo hemos empleado para explicar aquellas estructuras, aquella combinación de elementos que empiezan a tener un contenido procedimental, como el de un conector o un operador, pero que todavía tiene cierta libertad, todavía no está del todo fijado, ¿no? Y eso entra dentro del concepto de construcción semilibre. Es decir, nosotros podemos decir, pues podemos construir una estructura del tipo, no sé, que podemos decir, quiero que tú vengas a casa, ¿no? Quiero que tú vengas a casa. Y que tú vengas a casa, bueno, yo tengo una oración en la que hay un verbo querer y una oración con que. Pero nos podemos encontrar estructuras con que no tengan, que puedan llegar a fijarse. Por ejemplo, que yo sepa o que sepamos, pues esa estructura se ha creado a partir de un qué y una combinatoria oracional. Pero ha llegado ya un momento que se ha fijado, ¿no? Hay otras que no están del todo fijadas, aún no. Podemos plantearnos, por ejemplo, si yo utilizo formas como si no te importa, que es un elemento que podemos utilizar como fórmula de cortesía. Si no te importa, puedes traerme mañana tu trabajo de lingüística. Y ese si no te importa es una estructura originariamente condicional, una oración condicional, pero que parece que funciona como un atenuante de la petición que estamos haciendo, como un elemento de cortesía. ¿Es eso ya un operador de cortesía? Pues quizás todavía no se ha fijado del todo. Quizás la estructura sí funciona como ese operador de cortesía, pero yo todavía puedo mover, puedo cambiar, puedo decir si no le importa, si le estoy hablando de usted, si nos importa, entonces en esos casos tenemos una construcción que está muy cerquita de funcionar como un operador.
Por tanto, yo diría, para que me he extendido mucho, unidades específicas, sí, conectores, operadores y construcciones. No pasa nada, es un gusto muy grande escucharle y conocer poco más de la teoría de la fuente, básicamente. Creo que ya hemos entrado en este tema de las relaciones específicas, pero entonces a detenernos, que si se puede detener un poco más pensando en estas cosas, hay relaciones específicas que se puede observar, que se puede considerar en este estudio de la macrosintaxis. Pues yo diría que tendríamos relaciones que se dan entre enunciados y no entre oraciones. Por ejemplo, la reformulación, ya sea la explicación, aclaración o corrección. La llamada reinterpretación, que es volver sobre lo anterior y dar una interpretación nueva. Los casos de reserva argumentativa, que corresponden a estructuras, por ejemplo, cuando uno diga, a no ser que, por ejemplo, una estructura como tienes que pagar 200 euros, a no ser que lo hayas pagado ya. Entonces, esa segunda parte es como una vuelta hacia lo anterior, un argumento que anula lo anterior, ¿no? Hay otras relaciones enunciativas que también hay que explicar, como las relaciones polifónicas, las relacionadas con el discurso referido, claro está, y las relaciones de comentario, como el hablante establece generalmente a través de enunciados parentéticos, pero también a través de unas estructuras que la gramática de la academia llamaba oraciones de relativo de antecedente oracional. Cuando tú estableces un enunciado, dices, pues, él ha pedido 15 minutos más para terminar el examen, lo que me parece una desfachatez, ¿no? Pues ese es lo que me parece que es una forma de introducir la opinión del hablante. Son estructuras, como vemos, son estructuras fijadas que emplean elementos de la sintaxis oracional, sí señor, pero introducen relaciones que son, en este caso, subjetivas, evaluativas, ¿no? Y relaciones interactivas. Esas también son puramente macrosintácticas porque se da entre intervenciones en el diálogo. Muy bien, y también ya hemos hablado un poquito sobre el estudio diacrónico y Sí. pienso entonces que podemos considerar también qué aporta el estudio diacrónico a la teoría de la macrosintaxis, a los estudios macrosintácticos, que se puede aprovechar de un estudio diacrónico. Pues muchísimo. Creo que hemos llegado todos en el, por decirlo de alguna manera, quizás porque se entienda un poco qué estamos haciendo con una perspectiva un poquito más amplia, los estudios del discurso empiezan a florecer a partir de los años 60 o por ahí del siglo pasado para ir contrarrestar todos los estudios puramente oracionales o puramente del código, etcétera, y se van abriendo a eso, al empleo, al uso, a la coloquialidad, todo ello, ¿no? Y a lo oral, y se abandona un poquito el estudio diacrónico, se queda un poco en la, digamos, en la filología más clásica. Sin embargo, el que uno estudie el comportamiento de estructuras y de unidades en una determinada sincronía necesita el estudio diacrónico, porque ahí podemos ver cuáles son las dinámicas de funcionamiento de una lengua. Podemos ver hacia qué es lo predeterminante en una determinada sociedad, en una determinada lengua. Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, ¿no? En el caso, y yo en un determinado momento estuve trabajando con la forma para colmo que en español puede funcionar a veces como un conector, pero también a veces como un operador. Y tenemos la expresión en el español peninsular para colmo de males, ¿no? Para cuando introducimos algo que es como una cosa que pasa añadida a otra, pero siempre negativa, claro está, ¿no? Yo puedo decir, se me ha roto el coche y para colmo de males me he dejado el teléfono, algo así, ¿no? Pues cuando lo haces un estudio diacrónico y buscas desde los inicios del idioma, pues te vas dando cuenta de que esa estructura estaba desde el origen
en nuestra lengua, pero no solo con un aspecto negativo, sino con aspectos positivos. Es decir, podía decirse para colmo de alegrías, para colmo de fortuna, y llegó un momento en que empezó a hacerse mucho más frecuente la expresión para colmo de desdichas, para colmo de desgracia y para colmo de males. Y al final nos hemos quedado fosilizando esa expresión puramente negativa. Eso es lo que conocemos como polarización, es decir, que en un determinado momento un término pues se generaliza con un contenido positivo, con un contenido negativo. Por ejemplo, fortuna o suerte, que está justo en lo positivo, ¿no? Pues es necesario, es muy necesario, porque un estudio integral de una descripción lingüística integral exige también la mirada diacrónica y nos ayuda a poder ver los patrones, cómo se van fijando los patrones a lo largo de un sistema, a lo largo de los siglos en una lengua, y qué patrones prefiere esa lengua frente a otras lenguas. Porque tenemos diferencias entre lenguas, no por los contenidos que expresan. Todos comunicamos y podemos comunicar lo mismo en todas las lenguas, pero elegimos patrones diferentes. Pues, ¿cómo se ha ido dando esa dinámica de elección de patrones? Eso es siempre muy interesante porque te proporciona un conocimiento lingüístico, un conocimiento histórico y un conocimiento social y cultural. Muchas gracias entonces a la profesora Catalina Fuentes Rodríguez por un momento tan maravilloso. Nos ponemos muy orgullosos de escucharle y aprender mucho más de esta teoría tan importante para los estudios, para tener un estudio y un abordaje lingüístico más completo. Muchas gracias, Victoria, por la entrevista, y a todo el grupo. De nuevo reitero mi agradecimiento y os animo mucho a que trabajéis y, bueno, siempre me encontraréis, me escribís, siempre podremos hacer otra nueva vídeo, podemos hablar, podemos ir avanzando y trabajando todos juntos. Así se va construyendo los estudios, ¿no? Y la investigación, siempre en colaboración. Muchas gracias a todos. Igual tenemos mucha gratitud a usted y a todos, y muy curiosos por conocer las teorías. Seguiremos entonces con más entrevistas, con otros invitados. Ese es solo el comienzo. Entonces, muchas gracias a todos y seguimos con Lingüística Funcional Integra y nos vemos en la próxima entrevista. Nos vemos. Buen día. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao.